Cualitonali, Nani toca, Migyoloteo. Soy perteneciente al Calpulli Yautecame Xitonquiajo y están viendo este video en la página precisamente del Calpulli Yautecame Xitonquiajo. Y bueno, el motivo que nos trae aquí y por el cual estamos viendo este video es porque vamos a hablar acerca del huehuetl o del tambor. En virtud de esto vamos a contestar tres preguntas principales. ¿Qué es un huehuetl? ¿Quién puede tocar el huehuetl? Y a profundidad vamos a ver muy ligeramente qué representa el huehuetl para los grupos de danza o mitotilistli en el Anáhuac. El huehuetl puede ser identificado como un instrumento hecho de madera y con un parche de cuero en la parte superior. Este puede estar hecho de cuero de buey, de cuero de mula, de cuero de cerdo o bien puede estar hecho de cuero de venado. Este cuero debe de llevar una tensión para que la percusión sea correcta. Cabe mencionar también que el origen del tambor no ha sido especificado. Podemos encontrar el uso del tambor en diferentes tribus, como pueden ser las tribus nórdicas, chinas, indoeuropeas de todos lados, asimismo las africanas. Podemos encontrar en todos estos pueblos diferente información tanto lingüística, antropológica, como de vestigios físicos que se han encontrado acerca del tambor. Sin embargo, no se ha datado como tal en específico de dónde viene y cuál es el origen. Un musicólogo, un gran estudioso precisamente del tema, George Grove, afirma que el origen del tambor se encuentra en África. Sin embargo, como les podemos decir, no hay información veraz, no hay información que nos diga cuál es el origen del tambor. Sin embargo, a través de la tradición oral, nos encontramos que los pueblos anahuacas nativos del continente americano han utilizado el tambor a través de la historia. Continuamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién puede tocar el huehuetl y dónde utilizamos el venerable huehuetl? Bueno, el toque del venerable huehuetl lo podemos conocer o lo conocemos comúnmente en las mitotilistlis o danzas mexicas. La podemos ver esto en el centro de México y en muchos otros lugares, municipios, etcétera. ¿Quién puede hacer uso de este? Normalmente y comúnmente tiene que ser una persona del sexo masculino, así se nos ha hecho llegar a través de la tradición oral. Y bueno, esta persona debe de haber pasado, al menos en la tradición tezcatlipoca y en el Calpulli Yautecame Xitonquiajo, con varias pruebas. Una de ellas es tener el merecimiento para poder tocar el venerable abuelo, que tiene que ver con estarlo presentando, estarlo cargando en ceremonias como esta en la que estamos ahorita, arriba del Tezcotzingo. La persona que quiere merecer el tocar el huehuetl tiene que cargarlo. Asimismo, empieza su camino tocando literalmente al ritmo de la danza en la madre tierra, al ritmo de la danza en la madre tierra. Posteriormente pasará a tocar el huehuetl con las manos todavía, posteriormente, ya que el temachtiani o la persona a cargo de el... Hola, amiguito. La persona a cargo del Calpulli vea que el trabajo es suficiente, va a tener acceso a tocar el huehuetl con los caguastles. Estos son los caguastles. Cabe hacer mención que no encontramos evidencia pictográfica de que estos hayan sido utilizados. Podemos encontrar mucha referencia pictográfica en el Códice Buturini, en el Códice Nutal, página 73, en el Códice Buturini, página 7, haciendo referencia al huehuetl. Sin embargo, en ambos podemos ver que es solamente el toque con las manos. Probablemente sea una práctica que ya hemos adoptado hoy en día. Sin embargo, no demerita, tampoco descalifica que se toque el huehuetl con los caguastles. Ahora vamos a ver muy brevemente qué significa en lo profundo el huehuetl, ya que este no es solo un instrumento. Tal vez para algunas academias de música solamente es un instrumento. Sin embargo, asimismo, a través de la tradición oral se nos ha hecho llegar el conocimiento que
voy a compartir o que vamos a compartir en este video. Principalmente simboliza el latir del corazón de la Madre Tierra. Se toca de manera concienzuda. Quien haya hecho ya el trabajo de merecimiento para tocar el huehuetl sabe que un árbol tuvo que dar la vida. Antiguamente se hacía con ahuehuete, hoy en día se pueden hacer con diversas maderas. Sin embargo, un arbolito perdió la vida para que nosotros pudiéramos danzar. Asimismo, un hermanito animalito tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener el cuero, el parche que está en la parte de arriba. Asimismo, y sabiendo esto, nosotros conocemos y sabemos que el huehuetl es un instrumento que está vivo, es un abuelo. La palabra huehuetl significa viejo o antiguo. Entonces nosotros lo tocamos con esta conciencia, no solamente por tocarlo y ya. También a través del conocimiento que se nos ha impartido por el Tlamatili Yohualtlaloc, nos damos cuenta de los vestigios que han dejado los abuelos en el huehuetl. Si nosotros investigamos un poco, nos damos cuenta que el huehuetl tiene 3 patitas solamente. Estas 3 patitas significan luz, fuerza, equilibrio. La persona que está tocando el huehuetl debe de estar consciente que estas 3 patitas representan esto. ¿Por qué? Nosotros, al estar haciendo mitotilistli o danza prehispánica, estamos bajo el sol o estamos bajo la luna. Esa es la luz que nosotros debemos proyectar a través de nosotros para poder tocar el huehuetl y que el trabajo fluya comúnmente. La fuerza tiene que ser impregnada a través precisamente del merecimiento que haya hecho la persona que ha trabajado el huehuetl. ¿Por qué? Porque toda la danza, toda la mitotilistli fluye por el sonido del huehuetl. Por eso es que debe de imprimir esa fuerza. Asimismo, el equilibrio entre el huehuetero, el huehuetl y el danzante. El huehuetero debe estar en equilibrio con la energía del círculo, con la energía del cosmos, asimismo con su propia energía, con la energía del huehuetl y con la energía del huehuetero. ¿Esto por qué? Si no se hace de esta manera, el trabajo y la intención con la cual se está trabajando la mitotilistli o la danza no va a funcionar de manera adecuada. Como punto final, pero no menos importante, me gustaría hablar de las tendencias que se están viendo u observando hoy en día a través de los distintos grupos de toda Anáhuac. Podemos ver la incursión, por ejemplo, de este tipo de tambores como el que tengo a mi derecha, que son comúnmente utilizados por los nativoamericanos, tribus del norte, desde Canadá, Alaska hasta Chihuahua, etc., llamado panhuehuetl. Asimismo, podemos encontrar el tambor de mano, chimalhuehuetl, también llamado panhuehuetl. Muchas personas están en desacuerdo, otras personas no están en desacuerdo. Sin embargo, es importante comentar que hasta nuestros días ha llegado este instrumento. No significa esto que vaya a perder la esencia. No significa que esto no vaya a dejar de representar el corazón de la Madre Tierra y de nuestro corazón a sí mismo. No significa que yo, por usar un chimalhuehuetl o un panhuehuetl o tambor de mano, vaya a dejar de tener la conciencia de lo que representa y de lo que significa. Negarnos a esto, negarnos a los nuevos usos, a las nuevas tendencias, significa dejar de fluir y dejar de vivir precisamente con esa conciencia, o simplemente vivir en una quimera del pasado que jamás volverá. Uno de los pueblos que más respeto nos han enseñado disciplina, nos han enseñado fortaleza, es el pueblo de Japón. Un pueblo que hoy en día tiene una de las mejores economías, mejores estilos de vida, etc. Ellos nos han dicho a través del tiempo: recuerda tu pasado, caminando hacia el futuro. Nosotros podemos ver que ellos hacen robots con forma de samurái. Aún la cultura del samurái se encuentra hoy en día vigente. Eso es lo que, en mi muy humilde opinión, debemos hacer nosotros.
No debemos cerrarnos al uso del tambor, del chimalhuehuet o del panhuehuet. Rescatemos la raíz y caminemos hacia el futuro. Muchísimas gracias por escuchar este video. Esperen más videos, más información y bueno, pues estamos al pendiente de sus publicaciones y asimismo de sus preguntas. Cualitonali.